Cordial saludo. Mi nombre es Edgar Uriel Romero Romero, estudiante de Administración en Salud de la UNAD. En el día de hoy les voy a hablar de los 10 cuidados prioritarios para la administración de medicamentos. Esto para la asignatura Cuidados Básicos de Enfermería. Primero, fórmula médica del medicamento si no es de venta libre, es decir, de acuerdo a la legislación farmacéutica, existen medicamentos que requieren fórmula para su dispensación y posterior administración. Un ejemplo de estos son los antibióticos. Por ejemplo, las penicilinas requieren fórmula para poderlas administrar al paciente previa prueba de sensibilidad. Un ejemplo de medicamentos OTC son, por ejemplo, las pastillas para chupar para aliviar el dolor de garganta, el Noraver, la Meucabina, el Strelitz, también algunos antigripales. Tenemos el Doligripa, el Dristan, el Noraver, entre otros. Segundo cuidado prioritario, verificación de datos del paciente. En la fórmula médica podemos verificar los datos del paciente, como son nombre, apellidos, cédula, sexo, edad, peso, dirección de domicilio, teléfono. La fórmula médica más completa que nos brinda la información del paciente es la de los medicamentos de control especial. O también lo podemos encontrar más específico en la historia clínica del paciente. Tercero, el lavado correcto de manos. Una limpieza adecuada de las manos con abundante jabón, flotando los pliegues, flotando el dorso de las palmas y enjuagando bien y secando con toallas de papel, garantiza que las manos estén libres de microorganismos patógenos que puedan afectar nuestra administración de medicamento. Cuarto, uso de guantes limpios o estériles si el procedimiento le requiere. Algunos procedimientos, por ejemplo la inyectología intramuscular, subcutáneas, glucometrías, administración de medicamentos a la vena, requieren la utilización de guantes para garantizar la esterilidad del procedimiento. Quinto, fecha de vencimiento del medicamento, registro INVIMA vigente y lote del medicamento. Es importante revisar estos tres ítems porque garantizan que el principio activo tenga el efecto farmacéutico deseado en el paciente. El registro INVIMA lo podemos verificar en la página del INVIMA. Sexto, confirmación de la concentración de principio activo, forma farmacéutica adecuada de acuerdo a la vía de administración. El médico envía un principio activo o un medicamento o varios principios activos en un medicamento a un paciente de acuerdo a la patología que el paciente tenga. Y esto en unos miligramos específicos, es decir, un ejemplo, la amoxicilina de 500 miligramos se envía una capsulita cada 8 horas por 7 días, o sea, para un tratamiento total de 21 cápsulas. Es decir, que el paciente debe tomar 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué esto? Las concentraciones séricas de principio activo en sangre forman una curva donde su punto máximo de concentración estaría a las 4 horas y después empieza a declinar esa concentración de principio activo, es decir que el efecto terapéutico baja y ya se necesita suministrar a las 8 horas otra dosis de medicamento. La forma farmacéutica indica la vía de administración del medicamento, las tabletas para uso oral, los óvulos para uso vaginal, los supositorios para uso rectal, las gotas oftálmicas, las gotas óticas, los inhaladores,
las lociones para uso tópico, entre otros. Verificación visual de las características físicas y químicas del principio activo o de los principios activos que conforman el medicamento. Visualmente podemos mirar que, por ejemplo, las ampollas no tengan partículas suspendidas. Por ejemplo, que las tabletas conserven la forma original, que no estén deformes, que no estén partidas, para garantizar la inocuidad del principio activo. Octavo, comprobar la vía, la hora, la posología para la administración del medicamento. Es muy importante tener clara la vía de administración del medicamento, la hora a la cual se debe suministrar y la frecuencia con que se debe suministrar el medicamento y por cuántos días se debe suministrar el medicamento. Todo esto para garantizar una efectividad en el tratamiento de la patología o patologías del paciente. Noveno, preparar la cantidad de principio activo necesaria para la administración. Equivale a medir el principio activo. Un ejemplo, para administrar una ampolla de diclofenaco de 75 por 3 ml. En la jeringa se miden los 3 ml para ser suministrados. Previo consentimiento informado del paciente, donde firma que acepta que se le va a practicar el proceso de inyectología. En el consentimiento informado debe estar que en qué gluto se va a aplicar y qué medicamento se va a aplicar, se debe registrar el lote, la fecha de vencimiento del medicamento para dejar la trazabilidad del procedimiento. Décimo, administrar el medicamento al paciente junto con las recomendaciones de almacenamiento, indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios. Los medicamentos para su correcta conservación necesitan condiciones especiales de temperatura, humedad relativa y algunos de luz. Un ejemplo, los medicamentos refrigerados requieren para su conservación mantenerse entre 2 y 8 grados de temperatura para garantizar la calidad del principio activo y que éste no se vaya a alterar. El paciente debe conocer para qué está indicado el medicamento, con qué está contraindicado. Ejemplo, con alguna otra patología que tenga el paciente. También puede estar contraindicado con algún otro medicamento. Cuando hay interacciones entre medicamentos se puede presentar un efecto agonista, o sea que un medicamento le potencializa el efecto al otro, o antagonista, que un medicamento le corta el efecto a otro medicamento. Se deben conocer los efectos secundarios. Por ejemplo, algunos medicamentos producen dolor de cabeza, producen náuseas, producen rasquiña. Esta fue toda la explicación. Atentamente, Edgar Uriel Romero Romero.